Bueno, vamos a iniciar. Bienvenidos todos a nuestra lección número 5 sobre las enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. Hoy vamos a hablar un poco sobre la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y vamos a iniciar con una oración, la cual tenemos ahí en pantalla. Oremos. Amén. Querido Señor Jesús, te agradecemos que no nos hayas dejado sin el Consolador. Te agradecemos por enviarnos el Espíritu Santo después de tu ascensión al cielo. Enséñanos más sobre Él hoy en nuestra lección. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, de acuerdo al video que vimos y a las preguntas que mandamos en la semana pasada para poder tener el repaso del video, vamos a iniciar con la primera pregunta, la cual es: ¿con qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo cuando prometió enviarlo a sus discípulos después de que se fuera? Amén. Alejandro, Singolani. El Consolador le dijo que iba a venir el Consolador. Ok. Rosa Mariana Araneda. Sí, también, pastor, como el Consolador, como lo dice en Juan capítulo 14, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Y se refería justamente al Espíritu Santo. Exactamente, correcto. Muy bien. Entonces tenemos, como ya lo dijeron, es el Consolador. Siguiente pregunta: ¿cuál es la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios? Amén. En el video pusieron algunos textos. Rosa Mariana. Sí, como en Lucas capítulo 3, del 21 al 22, dice: Juan bautizó a Jesús y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Ahí Jesús recibió el Espíritu Santo. Ok, ahí estaba el Espíritu Santo junto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Sí. Aquí en el chat nos mandaron Margarita García 3 textos, los cuales venían en el video. Primera de Corintios 3:16, Salmo 139:7 y 8, y después Génesis 1:1 y 2. Son los que venían en el video. Vamos a ver primero, donde Primera de Corintios 3:16 nos habla acerca de que el Espíritu Santo es Dios. Podemos buscar a Primera de Corintios 3:16. Nos dice: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Entonces ahí mostrando, dice, somos templo de Dios y ese Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces está hablando acerca de que el Espíritu Santo también es Dios. Segunda, el Salmo 139, 7 y 8. En este salmo también nos habla de que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a leerlo. Lo Salmo 100. leo, Sí, por favor. dice Salmo 139, 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Exactamente. Justamente diciendo que está en todo lugar el Espíritu Santo. Correcto. Entonces, parte de la omnipresencia, ¿verdad? Entonces, Amén. es muestra de que el Espíritu Santo es Dios también. Y Génesis 1:1 y 2 confirma que el Espíritu Santo participó en la obra, perdón, en la obra de la creación. Si recordamos en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice que
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Entonces, Amén. la creación también fue, perdón, el Espíritu Santo de Dios, que también fue parte de la obra de la creación. También tenemos aquí una parte en el chat donde Aura Ricaurte nos manda que Éxodo 31:3, y yo he llenado del Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos ahí algunos versículos, algunos textos donde nos habla acerca de que el Espíritu Santo es Dios. Antes de comenzar la lección, ¿alguna pregunta, alguna duda, comentario sobre el video, sobre las preguntas? No. Ok. Ok, buenas noches a los que se van conectando. Entonces ya tuvimos la parte de las preguntas de repaso. Vamos ahora a la lección. Y en esta primera parte tenemos que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, como ya lo hemos escuchado, lo vimos desde la primera clase, es una de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros creemos que Él es verdadero Dios, tal como la Biblia nos lo está enseñando, ¿verdad? Algunas personas a veces piensan que cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, simplemente está hablando de una representación inanimada del Padre, o es una manifestación del Padre también. Eh, Otros más dicen que es una descripción poética de la acción que tiene Dios para con el mundo. Entonces, algo que para muchos suena incluso bonito, pero la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es completamente Dios, y también nos muestra que es una persona de la Trinidad, porque como ya también escuchamos hace unos momentos en el texto donde habla acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, si fuera simplemente una manifestación de Dios, eh, no tendríamos a las tres personas en un mismo lugar, ¿verdad? En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo tenemos al Padre hablando, al Hijo siendo bautizado y al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Entonces no es ni una representación inanimada del Padre, tampoco es una manera poética de describir la acción de Dios en nuestro mundo. También en el video vimos un poquito acerca de la obra del Espíritu Santo. También hablamos un poquito lo vimos en parte del video acerca de Ananías y Zafira. En este relato vemos también un poquito de la obra del Espíritu Santo, vemos un poquito de cómo estaba siendo manifestado o hablado de que Él era también Dios. La historia de Ananías y Zafira nos hace ver lo que estaba pasando en la iglesia. Muchas personas de los creyentes donaban o vendían sus posesiones para ayudar a los que no tenían lo suficiente, ¿verdad? Ayudar a la iglesia también. Sí. Entonces, Ananías y Zafira también hicieron esto, pero tuvieron un poquito de diferencia a comparación de otros. Ellos vendieron sus propiedades, unas de sus propiedades, y cuando recibieron el dinero, pues ellos tomaron algo para sí y luego lo que pensaron conveniente lo dieron a la iglesia. Tal vez podríamos decir eso está muy bien, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el problema? Que ellos, en lugar de decir, pues nosotros vendimos nuestra posesión y dimos solamente una parte para ayudar a la iglesia, para ayudar a los necesitados, sino que ellos dijeron, esto recibí y esto estoy dando a ustedes. Entonces cayeron en pecado de estar tratando de engañar a Dios, y nos dice que Pedro les dice que lo señala tanto al hombre como a su esposa, les dice pues que ellos han engañado al Espíritu Santo, ¿verdad? Y hablando también que es Dios. Entonces, cuando ellos mienten, son señalados, ¿y qué es lo que pasa con ellos? Primero, el esposo dice que en ese momento cayó muerto, ¿verdad?
no por dar a menos, no por dar solo una parte, sino simplemente porque quiso engañar a Dios, quiso engañar al Espíritu Santo. La esposa, cuando después de que su esposo murió, llegó con ellos y también quiso hacer lo mismo, ¿verdad? Dijo, pues esto es lo que recibimos y esto es lo que estamos dando. Quiso engañar a Dios, quiso engañar al Espíritu Santo de Dios. Entonces, en las dos conversaciones que tiene Pedro tanto con Ananías como con Zafira, Pedro equipara al Espíritu Santo con Dios. Entonces, como cristianos creyentes en la Biblia, hacemos nosotros también lo mismo. Las mismas capacidades, las mismas características del Espíritu Santo las tiene Dios el Padre. Entonces, una persona de la Trinidad que es completamente Dios también. Pues vamos a la sección de preguntas. Y en esta parte vamos a tener un texto un poquito, bueno, algunos textos largos, pero queremos ver algunas posiciones, algunas situaciones y en las que queremos ver cómo es que obra el Espíritu Santo y cómo hay algunas ideas equivocadas sobre la obra del Espíritu Santo. Y la primera pregunta es, ¿hablan en lenguas en su iglesia? Eh, Completando la pregunta, podríamos decir, si una persona, una amistad, o como vamos a ver en la siguiente diapositiva, una amiga, va de visita a una iglesia donde hablan en lenguas y después viene a nosotros y le pregunta a usted la opinión al respecto, ¿qué es lo que le contestaríamos? Y para esto vamos a tener una serie de versículos. Primero tenemos 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 11, después del 27 al 31 y 1 Corintios 14, 1 al 20 y después 26 al 33. Y nuevamente la pregunta, ¿cuáles son algunas de las preguntas que le haría a su amiga si ella dice que acaba de visitar una iglesia donde hablan en lenguas? Primera parte, ¿quién le gustaría apoyarnos con la lectura de esta diapositiva? Yo, pastor, puedo leer esto. Por favor. 1 Corintios 12, del 1 al 11. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ok. La siguiente, del capítulo 4 al 8. ¿Quién le gustaría leer esta diapositiva? ¿La misma? Ok. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu les es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, Y el siguiente. a otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Y 1 Corintios 12, 27 al 31 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Y 1 Corintios 14, 1 al 20. ¿Alguien quiere participar en la lectura? ¿Leo, el pastor? Por favor.
Ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía, pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie le entiende porque en el espíritu habla de una manera misteriosa, pero el que profetizó les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Y el siguiente? Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lenguas, a menos que el que las hable también las interprete, para que la iglesia sea edificada. Hermanos, ¿de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, a menos que les comunicara alguna revelación, o conocimiento, o profecía, o enseñanza? ¿Alguien más? ¿Sigo? ¿O si gusta? ¿Sigo, pastor? Sí, sí, por favor. Si los instrumentos musicales, como la flauta o la cítara, no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de flauta y la música de cítara? Y si el toque de trompeta resultara incierto, ¿quién se alistará para el combate? Lo mismo pasa con ustedes. Si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Es como si hablaran al aire. Ok. La siguiente dice, no hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no sé lo que significan las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Lo mismo pasa con ustedes, puesto que anhelan tener los dones espirituales. Procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que hable en una lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en una lengua extraña, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu canción, a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Tu acción de gracias puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás, que 10,000 palabras en una lengua extraña. Hermanos, no sean como niños en su modo de razonar, sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Y 1 Corintios 14, 26 al 33. ¿Alguien gusta participar? Se llevará el crédito, por supuesto. Pero sé que tú tendrás tu hijo, todo no funciona, así que ¿No? Yo, pastor. Yo. Sí, por favor. 1 Corintios 14, 26 al 33. Por lo tanto, hermanos, como ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todos deben hacerlo para la edificación. Si se habla en una lengua extraña, que hablen 2 y hasta 3, pero que lo hagan por turnos y que uno de ellos interprete lo que se diga. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. De la misma manera que hablan 2 y hasta 3 profetas y que los demás juzgan lo dicho. Si alguien estando sentado recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar, así todos podrán profetizar por turno, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas.
pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ok. Entonces, perdón. Como dijimos, la pregunta era, ¿cuáles son algunas de las preguntas que le haría a su amiga si ella dice que acaba de visitar a una iglesia donde hablan en lenguas y le pregunta su opinión al respecto? Tal vez hemos escuchado un poquito acerca de esto, ¿verdad? En el que hay mucho énfasis en algunos lugares sobre el hablar en lenguas. Entonces, ¿qué es lo que le preguntaríamos a alguien que acaba de visitar una iglesia de este tipo? Tal vez una pregunta a hacer sería ¿cuál es el fin de hablar en lenguas, no? Ok, Y me extiendo un poco más en cuanto a que algunas iglesias llegan al grado de decir que si no hablas en lenguas no eres un cristiano, no tienes fe. ok, O hacer del hablar en lenguas un show. sí, La gloria para quien es. exactamente. Ok, muy bien. Entonces tenemos esas preguntas, el, el énfasis, el por qué, la gloria para quién con el hablar en lenguas. Entonces, ¿alguien más tiene algún comentario? Sí, yo todavía no estoy clara porque esa no era la pregunta. La pregunta era, ¿qué le digo yo a una persona que viene de una iglesia y dice que escuchó hablar en lengua? Ujú, Entonces yo siento que todavía no está la respuesta. ¿Qué le ok. digo? Sí, bueno, ¿qué le preguntaríamos para poder saber exactamente cómo es el lugar, no tanto el lugar, sino cuál es el enfoque de ese lugar, ¿verdad? Sí, Sí, yo ajá, pienso que sin desvirtuar el don de lengua, uno debe ser la persona que lo que dice Pablo, pues, que sí existe el don de lengua, pero que no es de esa manera que lo vio en la iglesia, o quizás, porque tampoco podemos hablar más de la iglesia, ¿verdad? Que quizá era un momento especial, pero que en realidad no es así, que el don de lengua es un don que es de edificación y que si no hay una forma de que las personas que escuchan entiendan lo que se está diciendo, entonces habría que, bueno, tener un poquito de duda y ir a los pies del Señor, pues a la palabra de Dios, a la Biblia. Y uno le da los versículos, lee los versículos tales y tales, que en donde el apóstol Pablo explica qué significa eso. ok, Pienso yo, no sé. sí, sí, es parte, muy bien. Y las preguntas que tenemos aquí en la diapositiva es algo que también podríamos preguntarle. Ponen demasiado énfasis en el hablar en lenguas. Este, ¿Por qué? Porque cuando en algún sitio ponen el énfasis del hablar en lenguas, va lo que dijo hace unos momentos este pastor Jorge, si tú no hablas en lenguas, si tú no tienes ese don de lenguas, entonces tú no eres un cristiano, tú no tienes fe, el Espíritu Santo no está contigo. Entonces, quieren tratar de enseñar a toda la gente que la única forma visible o la única forma en que podemos saber que el Espíritu Santo está en un creyente es con que hable en lenguas. Y entonces, ¿qué pasa con los que no hablan en lenguas? Hay una forma o podríamos incluso pensar cristianos de primera y cristianos de segunda, ¿verdad? Cristianos de primera, los que tienen el don de lenguas, cristianos de segunda, los que no tienen el don de lenguas. Y eso hasta todavía poniendo en duda si son cristianos, porque al no tener el don de lenguas, entonces tampoco tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que podríamos llegar a la conclusión en cuanto a ese tipo de pensamientos, ese tipo de actuar, cuando se pone mucho énfasis en el hablar en lenguas. ¿Santos Herminio? Sí, mi hermano, pero en este caso se podría palabra, como
más en oración y de repente pueden estar en otro, no sé si llamarle otro nivel, pero sí en otra condición de fe, y entonces esas personas se usa, el Espíritu Santo los usa para hablar lenguas. De repente no es que sea más cristiano que el otro, ¿verdad? Sino que se podría dar, no es así, el que habla en lenguas se identifica en santidad, en tal vez en otras cosas, en muchas cosas que lo hacen diferente. No sé si me di a entender. ¿Me Algunas partes escuché? se había cortado, no le alcanzamos a entender. Bueno, por lo menos en mi caso no le escuché completo todo, que se había algo cortado. Sí, ahora me escucha. Sí, sí. Esos hablan las lenguas, ¿verdad? Hay otros que no tienen el don. Entonces no es que sea que alguien sea más cristiano, otro menos cristiano, sino que unos tienen el don y otros no tienen el don. Ok. Y podríamos ver bueno, antes de lo que iba a decir, ¿había levantado la mano Alejandro Cingolani? Y bastante para hacer una pregunta sobre el don de hablar en lengua. Sí. A la persona cuando está, por ejemplo, yo iba a una iglesia donde cuando empezaban a alabar a Dios y todo eso, una señora, pero ahí nomás empezaba a hablar en lengua. ¿Eso pueden fingirlo o es natural, le baja naturalmente? La última parte no lo escuché bien. Si Sí, pueden fingirlo eso ok. o baja naturalmente, porque decía siempre lo mismo, pero o sea, yo no lo entendía y no Ok, sabía si hacía ella un show o realmente era cierto. ok. Y ese es uno de los puntos, ¿verdad? Que también hace unos momentos decía Pastor Jorge en cuanto al el, el por qué el énfasis en el hablar en lenguas, el por qué tratar de decir que esto es solamente el don de Dios cuando vimos en los versículos que leímos hace unos momentos, que hay diversidad de dones y todos los da el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aún San Pablo está hablando de que si hay alguien que tiene un don de lenguas, que lo tiene que hacer para edificación de la iglesia. Si no lo utiliza para la edificación de la iglesia, las personas que están a su alrededor no entienden absolutamente nada, entonces no tiene beneficio, ¿verdad? No hay edificación para las personas de la iglesia. Entonces, incluso él dice, yo doy gracias que tengo más lenguas que todos ustedes, pero prefiero hablar 5 palabras entendibles que muchas que no puedan ser entendidas por la gente, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los principios. Cuando hablemos, sea para la edificación de otra persona, para que los que nos escuchan puedan entender el mensaje de salvación. La otra, ¿cuál es ¿cómo fue el don de lenguas en Hechos? El don de lenguas en Hechos con los apóstoles no nos dice que empezaron a hablar y nadie les entendía, ¿verdad? Sino al contrario, dice que cuando el Espíritu Santo llegó con ellos, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en el idioma de todas las personas que estaban ahí. En el video nos dice que había partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, de Frigia, Panfilia, y residentes romanos también, y que todos los que escuchaban, lo escuchaban en su propio idioma, ¿verdad? Escuchaban las maravillas de Dios, escuchaban la obra de nuestro Señor Jesucristo en su propio idioma. Entonces, el propósito que tuvo Dios con el don de lenguas, con los apóstoles, fue que mucha gente lo escuchara en su propio idioma. Ahora, si simplemente hubieran dicho cosas que fueran inentendibles, pues no hubiera habido nada de beneficio, ¿verdad? Nada más hubiera sido el pensamiento de la mayoría de la gente que estaba ahí reunida, lo que algunos dijeron, estos están borrachos simplemente, ¿verdad? Pero la mayoría escucharon el mensaje
y se maravillaban con lo que estaba pasando, porque decían, ¿no son galileos todos estos? Pues, ¿cómo los escuchamos hablar en nuestros propios idiomas, verdad? ¿Por qué? Porque pensaban, estos hombres son pescadores, estos hombres no tienen mucha educación, por así decirlo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entenderlos en nuestro propio idioma? Y eso fue una obra o una manifestación del Espíritu Santo en ellos, tal como también fueron otras muchas formas de manifestarse a través de ellos, a través de los apóstoles, y que aún entre nosotros podemos decir, el Espíritu Santo está con nosotros, con cada creyente, porque nos lo ha enviado nuestro Señor Jesucristo, pero se manifiesta de diferentes formas, hablando, predicando, enseñando, ayudando. Hay un sinfín de formas en que se manifiesta en nosotros el Espíritu Santo, y no solamente con que sea el don de lenguas. Ahora, también puede haber personas que simplemente hagan un montaje para tratar de llamar la atención, porque no siempre desafortunadamente hay muchos lugares donde no, no se alaba a Dios, no se busca que toda la gloria sea para Dios, sino que sea para el personaje que está al frente. Y entonces las personas que están al frente son las que a veces son alabadas, exaltadas, y muchos quieren decir, pues, yo quiero ser como esa persona, o yo quiero tener ese tipo de manifestación, cuando el apóstol San Pablo dice, pues, si no hablan, no se preocupen, yo les voy a enseñar un camino mucho más grande, mucho mejor, ¿verdad? Que es el amor. ¿Perdón? No, que es el amor, buscar el Sí, amor. exactamente, en el capítulo 13, ¿verdad? Tenía Sí. algunos mensajes por aquí. Bueno, algunas, no sé si alcancé a contestar esa parte, pero sí puede haber, y yo creo que en muchos casos no es real el don de lenguas que existe, porque es para gloria propia, para mostrar a los demás que yo tengo algo mejor que los otros. Y siempre que hacemos las cosas no tiene que ser para glorificarme a mí, sino para darle gloria a Dios, y también para la edificación del cuerpo, para la edificación de la iglesia. Si no hay edificación, si no hay gloria a Dios, no es un don del Espíritu Santo. ¿Ok? En el chat tenemos algunos mensajes por aquí. A ver si les gustan leer todos. Tenemos uno de... Es duro porque dicen los pentecostales que sin don no se tiene el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Pregunto si es con fingimiento el don, pues creo que ya más o menos lo tratamos de mostrar de acuerdo a lo que leímos en el texto. Entonces, no tenemos que ser engañados que si no tenemos el don de lenguas, no tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da diferentes dones. Primera de Corintios 13:8 dice Alejandro Gutiérrez, el amor nunca falla, pero en cuanto a los dones de profetizar, serán eliminados los dones de lenguas, se desaparecerán los dones de conocimiento, serán limitados. ¿Qué más? Tenemos ahí un par de textos también de Alejandro Gutiérrez, Hechos 8:18. Y Hechos 10:44 al 46. Ok. También de Aura Ricaurte, los dones edifican, y veo hermanos que sufren, no tienen don de lenguas. Ok. Bueno, aquí levantamos la mano. Jorge Briones, por favor. Pues nada más un comentario más para agregar en cuanto a esto. Sí. Una parte que a veces se pasa por alto es el olvidar que los dones los da Dios. Sí. Y cada don viene con un propósito. A veces se busca que los dones sean tan grandes con ángeles bajando y fuego lloviendo, pero hay dones más grandes que hace el Señor cuando abre los labios de una persona para proclamar el Evangelio. Sí. Cada don que da Dios tiene, como lo mencioné hace un momento, un propósito. ¿Cuál es? La edificación del cuerpo de Cristo. No podemos
juzgar en cuanto a quién tiene fe o no tiene fe por si hace milagros o si habla en lenguas. Eso ya es tarea de Dios. Sí, Él es el exactamente. que conoce y Él es el que llama y Él es el que edifica. Hay algo que a veces yo hablo con la gente, con quienes tengo oportunidad de compartir en cuanto a este tema, y es, Dios es el dueño de todo. Él es libre de hacer lo que Él quiera, pero también Él es un Dios de orden y lo que hace tiene un fin. El fin es la salvación. Nada más lo quería compartir. Ok, sí, muchas gracias. Y sí, es algo importante que siempre tenemos que eh, escuchar, entender, compartir, que es Dios tiene un propósito para cada uno de los dones que nos da. Si hay algo que no cumpla con el propósito, pues no puede ser un don de Dios. Y si nosotros queremos esforzarnos por tener un don que Dios no nos ha concedido, pues entonces estamos queriéndonos poner en una posición muy diferente, ¿verdad? Alejandro Gutiérrez. Muchas gracias y primero que nada, que todo pido disculpas por llegar tarde, estoy súper resfriado. Leyendo los relatos de Hechos, cuando los apóstoles empezaron a hablar en lengua, la gente se abalanzó sobre ellos, pensando de que estaban vendiendo hablar en lengua. Y de hecho le tiraron riquezas para ver si era verdad o mentira o si les podía profetizar en lengua lo que le estaba pasando. Entonces, si nosotros lo llevamos hoy a nuestros días, muchos venden la fe y la fe no se vende, porque los dones es un regalo de Dios que nos da para alabar y santificar su nombre, no para vender ni tampoco para hacernos ricos mediante la fe, ni la lengua, y al hablar en lenguas, si no más no me equivoco, el último apóstol fue el apóstol Juan que profetizó y habló en lenguas. Entonces, es un tema súper controversial de hablar y a las personas que dicen hablar en lenguas hay que hablar eh, amorosamente y siguiendo la guía del Espíritu Santo, de hacerles ver de que el hablar en lenguas no corresponde. Entonces, para no llegar a una controversia ni a una disputa, es que hablar con cariño, con amor, con ejemplos, para que así puedan entender de que los dones que Dios nos da es el Espíritu Santo. Y los dones que Él nos da es predicar, no hablar en lengua. Ok, sí, sí, y es como bien lo acaba de decir, es un tema muy controversial, un tema donde los que hablan acerca del don de lenguas dicen que es lo más importante, pero lo más importante es que la gente conozca a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si yo tengo don de lenguas, pero no puedo compartir a nuestro Señor Jesucristo con ese don de lenguas, pues no estoy haciendo algo edificante para alguien, no le estoy mostrando a alguien la salvación que viene a través de nuestro Señor. Entonces, la siguiente pregunta va de la mano de lo que acabamos o de lo que seguimos viendo. ¿Lo están utilizando como prueba de que la persona realmente ha recibido el Espíritu Santo? Entonces, ese es uno de los puntos que ya también comentaron hace unos momentos, ¿verdad? Es si has recibido el don del Espíritu Santo, entonces tienes que hablar en lenguas. Y si no, es que todavía no tienes el Espíritu Santo. Eh, ¿Cómo podemos saber que tenemos el Espíritu Santo? Hace rato Pastor Jorge nos dijo, nosotros no somos capaces de juzgar quién tiene la fe, pero el que tiene fe tiene el Espíritu Santo. El que Dios le ha concedido la fe, ese también tiene el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que lo va a mover a seguir por el camino, el que lo va a mover para seguir estudiando la palabra, el que lo va a mover para ayudar a otras personas y le va a seguir dando sus dones para que pueda realizar la obra que Dios quiere en esa persona, ¿verdad? Eh, como dijimos también, el mismo predicar la palabra de Dios es un don del Espíritu Santo, ¿verdad? No solo el que habla bonito es el que es capaz de enseñar la palabra de Dios, porque ¿cuál es la labor de que tenemos nosotros? Simplemente compartir el mensaje y ¿quién tiene el poder? Es la palabra de Dios
el Espíritu Santo utiliza esa palabra de Dios para cambiar, para proveer la fe y para fortalecerla en cada uno de nosotros también. Y la última, ¿para qué usan el hablar en lenguas? Creo que también ya lo hablamos un poquito. ¿Para qué usan el hablar en lenguas? A veces simplemente para edificarse a uno mismo, pero ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Dios quiere que simplemente nos edifiquemos a nosotros mismos? Dios quiere que edifiquemos a la iglesia. Dios quiere que usemos todos nuestros dones para los demás, para la iglesia, para nuestros hermanos. Y por eso siempre hablamos de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pues la misma palabra nos lo dice, ¿verdad? Y todos tenemos diferentes talentos, diferentes dones que utilizamos para el beneficio de la iglesia, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Entonces, si se usa solamente algún don para mi propia edificación, pues no lo estoy usando de acuerdo a lo que Dios desea. Y la última de esta sección, ¿todos pueden entender el mensaje de los que hablan en lenguas? No sé si a alguno le ha tocado ir a alguna iglesia donde hablan en lenguas. ¿Todos Pastor, entendieron el mensaje? ¿Sí? pastor, yo Bien. quiero compartir. Sí, por favor. Mire, yo asistía a una pequeña iglesia por acá cercana donde yo vivo y el culto era una cosa de locos, perdónenme la expresión. Se demoraba más de 4 horas y no íbamos más de 35 personas. Ujú. Y si después de que está bien la alabanza, la predicación, todo muy bien, pero después cuando terminaban siempre había administración, o sea, imposición de manos. Y si no había imposición de manos era como si no hubiera habido culto. Y eso se formaba, como dicen, una pelea de grillos allá y los unos hablaban en lenguas y los otros en lenguas y los otros se caían y los otros se revolcaban. Eso se formaba, era un espectáculo que yo veía que la gente, los vecinos se reían Ujú. y eso se volvía como una cosa, perdóname la expresión, ridícula. Entonces, nosotros salíamos de la iglesia, yo recuerdo en ese tiempo, y si no nos tocaban y nos ponían las manos en ese día o no nos hablaban en lenguas, no salíamos como si no, no hubiéramos estado en la presencia de Dios ese día. Entonces eso se volvió algo como una costumbre. Un día alguien me dijo a mí, me dijo a mí estas palabras, me dijo, oiga, ustedes cuando están allí y ustedes se van de espaldas o caen porque le ponen la mano, ¿ustedes qué les pasa? ¿Ustedes qué sienten? ¿O ustedes qué mejoría tienen? O qué, bueno, sí, porque es que si no nos vamos de espaldas en todos los cultos, no nos ministraron, no nos entregaron el Espíritu Santo, o sea, eso se volvió como un espectáculo. Y entonces después leía yo esa parte que leímos ahora, que si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Esa palabra me ayudó a mí a salirme de allá, porque allá se están moviendo más las emociones, el espíritu, como tal. Y de ahí viene una parte de la pregunta que usted hizo ahora. Si a mí me preguntase, no, me estuve en una iglesia y eso era una cosa maravillosa, y esto, sí, pero ¿entendiste algo de lo que dijeron en lenguas? Porque es que yo he visto que cuando uno se mete en oración, decía que Daniel se entraba en su lugar secreto, cerraba la puerta y de allá hablaba con Dios. Entonces, mire, si yo me pongo a orar, inclusive mire que la misma palabra dice que los hipócritas los que oran como con muy duro, con mucha fuerza, con mucho volumen para que los oigan. No, pues entonces, o sea, es más como llamar la atención. Esa parte muy delicada, eso es muy delicado porque para uno enseñarle o ayudar a una persona nueva que entienda estas cosas es complicadito. Sí, sí. Sí, y otra parte es lo que también leímos, y Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Amén. No quiere que las cosas sean desordenadas, no quiere que, e incluso ahí está diciendo, si alguno tiene profecía, si alguno quiere predicar, pues que no sean más de 3 personas y que cada uno tome su turno, ¿verdad? Y si alguien habla en Amén. lenguas, dice, pues tiene que haber un intérprete, si no, mejor que no hable. Entonces, tenemos esas dos partes. Puede haber personas
bueno, podemos encontrar lugares así y que no salgamos edificados para nada, que simplemente llegue a ser un simple espectáculo de a ver quién tiene mejores dones, quién tiene el don de lenguas y quién no, ¿verdad? Y eso no es agradable a nuestro Dios. Y preferimos escuchar a una persona que nos hable claramente la palabra de Dios y que nos haga, Amén. nos muestre Así lo es. que Dios quiere para nosotros, lo que ha hecho su Hijo Jesucristo para nosotros. Eso es lo más importante, ¿verdad? Si solamente salgo emocionado, pues al ratito se me acaba la emoción. Sí, señor. Santo Serminio. ¿Se me escucha bien, va? Sí. Sí, ok. El tema es muy importante y conlleva también delicadeza, ¿verdad? Sí, sí. Recuerde que el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay ocasiones, por ejemplo, en el caso del rey David, danzaba al Señor, hasta se desnudó y lo criticaban. Dice la palabra también que Pablo y Silas estaban en la cárcel, cantaban himnos y oraban y todos los presos los oían. O sea que era algo, estaban en voz alta, pues. Entonces, con respecto a al hermano que dice ahí de que lo da como un hecho, que era emoción, que era un espectáculo, que era un circo, muchas cosas así, ¿verdad? Entonces, yo lo que aconsejo es que cuando nos vamos a referir al Espíritu Santo, tengamos mucha cautela para no caer en blasfemia, ¿verdad? Es un consejo. Yo no soy de esas personas que hago este tipo de situaciones así pero sí soy muy cuidadoso en, en opinar y expresar por hecho algo que solo Dios y la persona lo sabrá, ¿verdad? O que Dios nos dé discernimiento. Si es emoción, pues espectáculo de la persona. Ok, y por eso también tenemos y leímos estos pasajes, ¿verdad? Para que nosotros no vamos a juzgar a las personas, porque Dios las juzga, juzgamos los hechos, juzgamos lo que es la palabra de Dios y cómo es, o qué nos dice la palabra de Dios acerca de algunas situaciones, ¿verdad? Si hablamos de que Dios es un Dios de orden y nosotros somos desordenados, pues estamos haciendo algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Si Dios nos dice que utilicemos un don de una forma y nosotros queremos utilizarlo de otra forma, pues también estamos haciendo algo contrario a la palabra de Dios. Entonces, simplemente estamos diciendo, eh, tiene que ser todo para la alabanza de Dios. Que el nombre del Señor no sea vituperado, que el nombre de Dios no sea eh, arrastrado con nosotros por y no simplemente en ese caso, sino aún en los que podemos decir no utilizamos nuestra vida de esa forma, nuestra alabanza de esa forma, pero a veces nuestras acciones en la vida diaria hacen que el nombre de Dios sea vituperado, pues también, ¿verdad? Entonces, nosotros no queremos eh, eh, señalar alguna cosa por nosotros mismos, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, señalamos que sea de una forma, pues como es la palabra de Dios. Los dones del Espíritu Santo son de una forma de acuerdo a la palabra de Dios y se usan de una forma también de acuerdo a la palabra de Dios. Y tengo aquí un par de chats. Ok, dice, está claro que el don milagroso de hablar en lenguas desapareció hacia finales del siglo I. Hoy en día nadie podría afirmar con razón que Dios ha concedido el don de hablar en lenguas. Y digamos, si lo comparamos nuevamente con Hechos de los Apóstoles, el don como tal, como fue, eh, y lo comparamos con la actualidad, es muy, muy distante. No tiene nada de similitud el uno con el otro. Entonces, y si escuchamos los versículos que acabamos de leer, encontramos también mucha diferencia. Entonces, realmente nosotros pensamos, el don de lenguas ha cesado.
Dios ya tiene todo lo necesario para nosotros a través de su palabra. En la palabra de Dios, en Antiguo, Nuevo Testamento, tenemos todo lo que necesitamos para nuestra salvación. No necesitamos ni revelaciones nuevas, ni mensajes nuevos. Ahí tenemos todo lo necesario para nuestra salvación. Dios prometió esto, Dios envía a su Hijo Jesucristo, Dios cumple la ley perfectamente, Dios va a la cruz cargando nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo muere cargando esos pecados y nos regala el perdón de pecados porque Él cargó con todos ellos. Todo lo demás que podríamos imaginar, pensar, pues queda a un lado porque la palabra de Dios nos dice todo lo que necesitamos y ya no hay otra forma de encontrar o buscar otra cosa más allá de lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? Sí, Sí, por favor. Nosotros cuando recibimos a Cristo ya tenemos ya el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando el apóstol Pablo se refiere, cuando él se encontraba con un cristiano, siempre le preguntaba, ¿y ya recibiste el Espíritu Santo? Eso por lo que usted dice de que ya no, el don de hablar en lenguas ya cesó, solo fue en el día de Pentecostés. Entonces el apóstol Pablo siempre le decía al cristiano, ¿ya recibiste el don del Espíritu Santo o el Espíritu Santo? Entonces, ¿a qué se refería eso el apóstol Pablo cuando le decía a los cristianos? Ok. Y esa es parte de lo que ya comentamos, ¿verdad? El Espíritu Santo no solamente da un solo don, no solamente es el don de lenguas. Creo que cada creyente en nuestro Señor Jesucristo tiene el don tiene el don de lenguas, tiene el don del Espíritu Santo, perdón. Entonces, ¿cómo viene el don del Espíritu Santo? Viene a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que obra la fe en nosotros. Jorge Briones. Sí, perdón. ¿Sí? Pues vemos cuál es la primera obra que hace el Espíritu Santo, como lo dice en Romanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera señal de que alguien llega a ser creyente? Pues es que cree. Cualquier don extra es un regalo de Dios. Esos dones no son la base de la fe. Por ejemplo, cuando Jesús dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes del creer no agrega y tiene que hacer estas cosas. ¿Sí? Es creer, ese es el don. Ya lo demás viene con añadidura. Si Dios da don de entendimiento, es obra de Dios. Si Dios da el don de profecía, en este caso anunciar la palabra, es su don y tiene un propósito. Sí, exactamente. Y incluso la misma fe es un don, como ya lo dijiste, ¿verdad? Primer don. Entonces, ¿por qué preguntaba en ese tiempo si han recibido el Espíritu Santo? Especialmente porque necesitaban escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Necesitaban escuchar lo que Él había prometido, porque a través de esa palabra el Espíritu Santo obra. Si vemos a Apolos, estaba predicando muy bien y correctamente en cierta forma, pero todavía estaba predicando hasta el bautismo de Juan, ¿verdad? Y es llevado a un lado aparte para explicarle, enseñarle acerca de lo que viene después de Juan, de nuestro Señor Jesucristo, de su obra, de su muerte, de su resurrección. Entonces, a través de esa palabra escrita o hablada, es que el Espíritu Santo obra en cada una de las personas. Y los dones, pues, es los que nos va dando más adelante.
por así decir, decimos, el don de lenguas ha cesado, el don de sanación ha cesado. Con esto no estamos queriendo decir, Dios no tiene poder ahora para dar el don de lenguas. Dios no tiene ahora poder para dar el don de sanación. Claro que tiene el mismo poder. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero esos dones eran como dones de confirmación para los apóstoles, para que mostraran que ellos venían de parte de Dios, que habían sido mandados directamente de Dios, o en el caso de los apóstoles, pues enviados por nuestro Señor Jesucristo. Tengo aquí un chat. La respuesta que da la Biblia, el Espíritu Santo de Dios en su poder o fuerza en acción. Cuando Dios envía su Espíritu, proyecta o dirige su energía hacia el lugar en concreto, sea donde sea, para que se cumpla la voluntad de Dios. Ok, entonces todos los dones son para la edificación de la iglesia, todos los dones son para que el pueblo de Dios siga creciendo, para que podamos llegar a más personas. Alejandro Gutiérrez. Gracias. Y también el Espíritu Santo se demuestra en un versículo muy conocido, en Hechos 1:8, cuando dice Jesús, alcen los ojos y miren los campos que están blancos para la siega, y serán testigos de mí hasta las partes más distantes de la tierra. Entonces ahí uno ya empieza a ver que el Espíritu Santo está ahí, en ver que los campos están blancos para la siega, que hay gente que necesita escuchar el mensaje, que hay gente que necesita salir de la oscuridad y ver la luz. Como hablaban delante con Rosita, tenemos la palabra de nuestro Señor es una lámpara para nuestros pies, y la lámpara tiene que brillar, tiene que demostrar el Espíritu Santo en la forma en que nosotros hablamos con las personas, en la forma en que nosotros les enseñamos el mensaje, en la tierna compasión que les hacemos ver, a lo mejor de que están equivocados o no, pero no juzgando, porque el Espíritu Santo no nos hace juzgar, nos hace ver a las personas con amor de igual a igual, haciéndoles ver que somos todos iguales, o a lo mejor, y de una forma o creencia distinta, pero a la larga somos todos iguales. Y el Espíritu Santo se demuestra ahí, hablando, enseñando, demostrando amor, compasión, tierno cariño. Los frutos del Espíritu Santo, Gálatas lo habla, que el fruto del Espíritu Santo es amor, cariño, compasión, humildad. Entonces ahí se refleja el Espíritu Santo, ayudando, enseñando y predicando. Ok. Sí, es parte digamos, el Espíritu Santo viene a nosotros a través de la palabra, Él cambia nuestro corazón, nos concede la fe. Y después, parte de la obra es ver la necesidad de la gente, ver que la gente necesita escuchar el mensaje de la salvación, que necesita conocer a Jesús, ¿verdad? Entonces, todo eso muestra que tal vez no es algo que todos podamos observar correctamente y decir, este sí tiene el Espíritu Santo y este no. Eso no nos corresponde a nosotros, sino solamente Dios tiene el conocimiento. Podemos ver las obras exteriores y recordar, incluso dice, por sus frutos los conocerán, ¿verdad? El que hace una obra correcta y trata de seguir la voluntad de Dios, pues podemos decir por su confesión, por su forma de ser, pues posiblemente Dios le haya concedido la fe, pero nosotros no podemos decir claramente sí y no. Solamente Dios es el que sabe. Entonces, cada una de las cosas que nosotros señalamos, decimos, no lo hacemos por nosotros mismos, sino tenemos que tener bien claro lo que dice la palabra de Dios para poder anunciar. Y no siempre es juzgando, sino el propósito es que vean lo que realmente Dios quiere para nosotros. Que si hay alguien que su vida está siendo un poco desenfrenada, pues nosotros cuando les hablamos la ley, no es por juzgar, sino porque queremos que se aparten de ese camino y puedan escuchar el mensaje de la salvación y a final de cuentas no vayan a los infiernos, sino a los cielos, ¿verdad? Ese es siempre parte de lo que el Espíritu Santo nos motiva a hablar y a llevar el mensaje. Finalmente, bueno, Alejandro Gutiérrez, y si alguien tiene otra participación también, alguien tiene alguna pregunta, comentario, antes de la oración. Por favor, Alejandro Gutiérrez. Gracias.
Gálatas, Eclesiastés 3 dice que para todo hay un tiempo para orar, un tiempo para amar, un tiempo para enseñar y un tiempo para perdonar. Entonces, ese es el tiempo que nosotros como cristianos tenemos y ese es el tiempo que el Espíritu Santo nos da. El tiempo para poder hablar, el tiempo para poder enseñar y el tiempo para poder hablar acerca de las verdades del Cristo. El tiempo para poder nosotros mostrar amor y el tiempo nosotros para mostrar la tierna compasión y el tiempo para poder enseñar y hacer ver a las personas a lo mejor lo equivocado que están. Pero como dice Eclesiastes 3, no juzgando, sino que mostrando tierna compasión y haciéndoles ver a las personas que el amor del Cristo es para todos, no para uno, sino que para todos. Ok, muy bien. Entonces, ¿algún otro comentario final? Ok, si no tienen más comentarios, vamos a finalizar con una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias Señor porque nos has dado todo lo que necesitamos. Lo has dado a través de tu palabra. En ella encontramos el mensaje de salvación. En ella encontramos lo que has hecho por cada uno de nosotros. Encontramos el cumplimiento de tus promesas desde la antigüedad en tu Hijo Jesucristo, al cual tú enviaste a cumplir perfectamente la ley en nuestro lugar. Pero también Él cargó los pecados de todos nosotros al llegar hasta la cruz y entregar su vida. Señor, te agradecemos por su vida perfecta, su muerte, su resurrección, porque todo ello es para nosotros, para nuestro beneficio. Nosotros no merecemos absolutamente nada por nuestros pecados, porque hacemos lo malo constantemente delante de tus ojos, porque al contrario de escucharte, queremos escucharnos a nosotros mismos, porque en lugar de servirte y servir a nuestros hermanos, queremos servirnos a nosotros mismos. Pero te agradecemos, Señor, porque nos has concedido la fe, a pesar de que no merecemos nada. Nos has dado de tu Espíritu Santo. Nos has dado la bendición de poder leer tu palabra cada día, de ser fortalecidos a través de ella, de ver la obra de tu Espíritu Santo fortaleciendo nuestra fe, guiándonos en la santificación. Permite, Señor, que nuestros labios nunca se cierren y que podamos compartir el mensaje de la salvación que ha ganado tu Hijo Jesucristo. Guarda a cada uno de nosotros que nos hemos conectado en este día, fortalécenos en fe, acláranos nuestra mente, muéstranos con tu palabra lo que es la verdad, porque solamente en ella encontramos la verdad, solamente en ella encontramos a nuestro Señor Jesucristo, solamente a través de tu palabra encontramos cómo somos perdonados y cómo es la salvación para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos acompañes y nos guardes durante la noche y que nuestra vida podamos dedicarla a ti en servicio, en adoración, que nuestros labios hablen para la edificación de la iglesia, que hablen de tu amor. Y todo esto, Señor, te agradecemos y te pedimos, no porque lo merecemos, sino en el nombre de aquel que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, pues muchas gracias por su participación, muchas gracias por su conexión en esta ocasión. La tarea pues, se las mando en unos momentos más, el video de la lección número 6 para el próximo miércoles a la misma hora, y las preguntas van a ir ahí adjuntas para poder ir preparándonos para nuestra siguiente lección.
Ya estamos cerca de finalizar, estamos en la quinta, son 8 lecciones, entonces nos faltan 3 lecciones para terminar el curso. Y con esto, al finalizar el curso, tenemos un proyecto final, el cual vamos a enviar para que todos ustedes puedan ir contestándolo. Y tendremos un par de semanas, si no mal Bien. recuerdo, para que podamos responder las preguntas. Cualquier duda, cualquier necesidad que tengan durante la semana, por favor envíenme un mensaje. Estamos para servirles con la palabra de nuestro Señor.